Muchas gracias. Es un honor volver a la Universidad Popular. Gracias a la Junta por acordarse de mí. Gracias a Elena por facilitarme todo el trabajo para hacer posible esta intervención. Frente al Estado republicano que tenía sufragio universal, alternancia de poder y partidos políticos, en julio de 1936 se produjo una sublevación de parte del ejército que culminó con la victoria de los sublevados en abril de 1939. Ese sería el acto constituyente del nuevo régimen político, que es, lo denominamos franquismo, porque la personalidad del jefe del Estado fue clave para entender esos casi 40 años de régimen autoritario, con un proyecto totalitario y con una forma de poder que es una dictadura, diferenciando la naturaleza de la forma de ejercicio del poder. ¿Cuáles son las características de ese régimen? Primero, Franco tuvo una altísima concentración de poder. Franco fue jefe del Estado desde septiembre del año 36 en las zonas ocupadas por los sublevados hasta su muerte. Fue jefe de gobierno hasta mediados del año 73, donde se nombró por primera vez un presidente de gobierno, que fue el almirante Carrero Blanco, y posteriormente, tras el asesinato de Carrero, se nombró a Carlos Arias Navarro. Fue también generalísimo de los ejércitos, en el escalafón era el número 1, ascendió rápidamente. Fundamentalmente era un militar no especialmente brillante, pero tuvo numerosos ascensos por méritos de guerra en la guerra de África, lo que le permitió hacer una carrera muy rápida desde el punto de vista militar, teniendo en cuenta que en el ejército español, excepto en artillería, que siguió manteniéndose las escalas cerradas, hubo escalas abiertas, es decir, posibilidades de ascenso no estrictamente por antigüedad. También fue el jefe del Partido Único, que se va a crear en el año 1937 durante la Guerra Civil, el decreto de unificación que crea un partido anómalo, Falange Española tradicionalista, es decir, fascistas con tradicionalistas, que son carlistas, y de las Homs, que sí eran también fascistas. Camilo Lerma Ramos lo fundó en su momento. Y Franco tenía capacidad legislativa extraordinaria, pero él podía legislar. Por tanto, será una fuertísima concentración de poder. Cuando muere Franco, Juan Carlos I hereda todos los poderes de Franco, excepto la capacidad legislativa. Nunca tuvo capacidad legislativa. Pero, sobre todo, lo que no heredó es algo que Franco tenía sobre aquellos que le apoyaban, que eran sus autoritas. Es decir, él tenía un discurso y tenía una personalidad que atraía a personas, a numerosos ciudadanos españoles en aquellos momentos. ¿Qué se construyó? Se construyó un Estado con derecho, no de derecho. Es decir, a lo largo del franquismo falta elecciones, no hubo elecciones, hubo dos plebiscitos, dos referéndums nacionales, en el 66 la Ley Orgánica del Estado y en el 47 la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. En algunos casos, hoy sabemos, por ejemplo, que votaba más gente que había en el censo. Es decir, se falsificaban las elecciones sistemáticamente, pero no había posibilidad de hacer campañas en contra de ese tipo de elecciones. División de poderes nunca la hubo. Hubo lo que ellos llamaban coordinación de funciones. Existían unas cortes que no eran representativas y que era un órgano de propaganda político.
y además la mayor parte de los miembros hasta el año 67 eran designados por el propio jefe del Estado. A partir del año 67 sí aparecieron los llamados procuradores familiares que se elegían, por ejemplo Adolfo Suárez fue uno de ellos, pero no llegaban a formar más del 19% y se elegían solo por los cabezas de familia, no por sufragio universal. Había declaraciones de derecho, el Fuero del Trabajo, que es del año 38, o el Fuero Españoles, que declaraban los derechos, pero nunca hubo garantías para el cumplimiento de los mismos, y la administración pública no fue un organismo neutral para hacer funcionar el propio Estado. Por tanto, estamos con un Estado con derecho. Existían leyes, las leyes que desarrollaron durante los largos años de dictadura. La dictadura de Franco es una dictadura constituyente. ¿Por qué? Porque cuando a Franco los militares que se sublevan, reunidos en Salamanca, le dan el mando único del ejército, se lo dan no solo mientras dure la guerra, acuérdense de la película Amenábar, sino también para construir el nuevo Estado. Por tanto, no es una dictadura comisaria, es decir, no es una dictadura en un tiempo limitado, sino es una dictadura constituyente, que es totalmente abierta. Y de hecho, el dictador no se fue hasta que murió, o como se decía en aquel momento, las razones biológicas lo llevaron a la muerte. Eso había que justificarlo, y para justificarlo se creó una figura específica, que es la figura del caudillo. Es una imitación a la figura del duce en Italia o del Führer en Alemania. El caudillo era un personaje que surgía para una necesidad de salvar el país estaba amenazado por la República y el avance de los comunistas, o estaba en decadencia desde lo que Franco llamaba el siglo perdido, que era el siglo XIX. Y ese país había que sacarlo de nuevo, levantarlo, y para eso se le nombraba caudillo, para sacarlo adelante. Es un médico, es un cirujano de hierro que cuida a España maltratada con el fin de curarla de sus heridas. Ese cirujano de hierro, ese dictador, también no estaba sometido a ningún tipo de control y solo respondía ante Dios y la historia, es decir, no respondía ante nadie. Y este es un debate interesante, pero es de estos debates circulares que algunas veces los historiadores nos perdemos, que es el debate de la naturaleza del régimen político. Yo creo que entre el año 39 y el año 41, cuando se produce la caída de Ramón Serrano Súñez, el cuñadísimo, hubo un proyecto totalitario. En esos momentos Falange tuvo un control sobre el poder y Súñez tenía mucha influencia sobre el caudillo, sobre Franco. Pero esos momentos iban siempre apoyados en las victorias del Eje en el campo de batalla en Europa. Es decir, tenían la esperanza de que Alemania ganase la guerra y sería la manera de colocarse en una situación favorable para ellos si se producía esa situación. Pero a partir del año 41 hay un momento de interinidad donde es sustituido Ramón Serrano Súñez y entramos en un momento muy propio de Franco, que él controla con un personaje que es camaleónico. Franco tiene ideas fijas de mantenimiento del poder, pero Franco no tiene una ideología. Franco lo que tiene es mentalidad, con lo cual cambia. Sus enemigos fueron Estados Unidos en algún momento, en otro momento fueron sus grandes amigos. Es decir, esos cambios de mentalidad que no le hacen ser un régimen rígido desde el punto de vista del discurso, la retórica. Hay unos libros que son muy interesantes, pues son todos discursos de Franco, se llama El pensamiento político de Franco, que es una pura contradicción.
leerlo, pero es muy interesante seguirlo para saber exactamente lo que quería y en cada momento y por qué. Y es un régimen que va a convertirse en autoritario a partir del año 45, donde quien toma el reemplazo, final de la Segunda Guerra Mundial, quien toma el reemplazo es los católicos propagandísticos. El régimen era católico por sí, pero había un grupo católico, todavía no fuera el Opus Dei, que llegará en el 57, sino serán los propagandistas que ponen al frente a Martín Artajo, que fue el ministro de Asuntos Exteriores y va a controlar el gobierno durante un periodo. Franco está pensando, después de la Guerra Mundial y la victoria de los aliados, lo que tenemos es con los partidos católicos como van a estar en Europa, efectivamente. En Europa estuvieron las democracias cristianas, tuvieron un papel muy importante en el periodo de la posguerra. Es un régimen que no tiene control político, es un régimen que no tenía movilizaciones sociales. El franquismo, muchas veces pensamos en la Plaza de Oriente, solo hay 3 manifestaciones en la Plaza de Oriente en todos los años. La mayor manifestación que hubo en España en esos años fue en el año 52 en el Congreso Eucarístico Internacional, o una manifestación sentimental muy numerosa cuando nos visitó en el año 47 Eva Perón, que traía ayudas alimentarias en un momento que estábamos pasando una hambruna muy importante. Y las leyes son poco específicas y por tanto se pueden interpretar de la manera que uno desee. Pero lo importante es pensar por qué se mantuvo, cómo tuvo capacidad de mantenerse políticamente. Hablaremos en un momento de la represión, que es un elemento central para que él siga en el poder. Fue una represión eficaz desde su punto de vista, desde el punto de vista del régimen, pero los apoyos de Franco son muy heterogéneos. Hay monárquicos carlistas y hay monárquicos liberales, es decir, que apoyaron a Alfonso XIII en su momento. Hay fascistas, Falange sería poco fascista, ¿no? En España no hubo muchos fascistas, pero hay fascistas. Hay militares, el ejército se fracturó y es cierto que las unidades más importantes del ejército y preparada, que eran las unidades del norte de África, estuvieron con Franco en la sublevación, pero tuvieron controlada durante la guerra civil nada más ni nada menos que Madrid o Barcelona, que son capitanías generales muy importantes y con importantes dotaciones militares. Los católicos fueron un apoyo permanente, teniendo en cuenta que la Iglesia en esos años estaba imbuida en un pensamiento muy conservador, por no decir reaccionario, que cambiará a partir de Vaticano II en los años 60. Y ese régimen, ¿qué es lo que tiene como columnas y elementos comunes? Primero, prácticamente nadie cuestiona a Franco dentro del grupo político. No hubo nunca un candidato alternativo real, con fuerza. En segundo lugar, la democracia parlamentaria era decadente, por tanto no había que mostrarlo. Es cierto que si ustedes ven el mapa del mundo en ese momento, Estados Unidos, los países nórdicos, Francia, Gran Bretaña y la República de Checoslovaquia, que se había creado en el Tratado de Versalles en 1919. Los demás no son régimen democrático, es decir, la democracia estaba en una situación muy precaria. Es un régimen durante que hay un concepto de orden público no basado en la previsión de posibles desórdenes y en el cuidado de los ciudadanos, sino en la represión. La guerra es necesaria, tiene un efecto taumatúrgico, el cirujano de hierro que antes hemos hablado. Bastión del catolicismo, es un régimen confesional. Teniendo en cuenta que ustedes tienen que pensar que la República es el único régimen laico que tenemos. España no tiene religión oficial, decía la Constitución del 31, porque ahora no estamos en un régimen laico.
Ahora estamos en un régimen no confesional, que es diferente porque en la actual Constitución se menciona explícitamente a la Iglesia Católica, el hecho sociológico, como denominan algunos constitucionalistas. Tenían una imagen autoritaria de la vida. Vamos a tratar el tema de la mujer para que vean ustedes cómo trataban a las mujeres, y había un nacionalismo español excluyente frente a todo tipo de nacionalismo. Fue fascista. Miren ustedes, si quieren utilizar el término fascista como un término despectivo, correcto, pero no asume las funciones de los fascismos históricos. Cuando hablamos de fascismos históricos estamos hablando de Italia y Alemania, con diferencias, porque el fascismo italiano no es igual que el nazismo alemán, pero, por ejemplo, el nazismo alemán tiene elementos modernizadores, como por ejemplo la separación de la Iglesia, que eso es un elemento modernizador importante, ¿no? Y por eso les pongo dos definiciones del régimen de dos personajes, uno Manuel Azaña, que como saben ustedes fue jefe de gobierno y presidente de la República, y el segundo es Luis Araquistáin, que fue miembro de la izquierda socialista, director de la revista Leviatán, un socialista importante en aquel momento. Ninguno de los dos habla de fascismo. Azaña habla de lo que yo creo que tiene mucho el régimen, de conservador, de un régimen tradicional, basado en dos poderes, el poder militar y el poder de la Iglesia. Son los dos elementos centrales en lo que habla Azaña. Mientras que es curioso, por ejemplo, cuando se habla del fascismo, se dice, es que los alcaldes, miren ustedes, en 1941 volvieron los alcaldes que habían sido destituidos por la dictadura de Primo, que hubo elecciones locales gracias a Carlos Sotelo en el año 27, que sustituyeron los alcaldes de la República por los viejos alcaldes de la Restauración. ¿Y qué hicieron? Ponerse la camisa azul. Punto. Pero eran los viejos alcaldes conservadores tradicionales de la España de la Restauración. Ese eje tradicional conservador de la Iglesia y los militares, yo creo que Azaña insiste mucho en ello, y desde la izquierda Araquistáin dice que, bueno, es que es imposible un Estado fascista en España. ¿Y por qué? Primero porque no había tantos fascistas y el partido era prácticamente muy débil. Falange tuvo tan solo 16 diputados en las elecciones del 36 a través de coaliciones, pero era particularmente débil. Si ustedes se fijan en Italia y en Alemania, el partido toma el poder a través de las elecciones o forzando la situación, como la marcha sobre Roma en el caso de Italia. Y una vez que el partido toma el Estado, transforma el Estado. En España, ¿quién tomó el Estado? El ejército. Y una vez que el Estado toma, el ejército toma el Estado, crea el partido. Y este partido, con ese nombre tan complicado, es lo que conocemos como el Movimiento Nacional, que no serviría para nada. Era para encuadrar, para organizar las visitas que hacían las autoridades y el caudillo en sus viajes del interior y para un cierto control social. Ni mucho menos la importancia de un partido como el Partido Fascista, que es verdad que llegó a acuerdos con la Iglesia. Los pactos lateranenses, que son del año 29, con Pío XI, es el reconocimiento del Vaticano. Se hizo, pero realmente la Iglesia no estuvo apoyando al régimen fascista como lo apoyó tanto en el caso español. Y en segundo lugar,
todo en el Estado y nada fuera del Estado. Esa es la idea del fascismo. Es antiliberal, por definición. Y en España, aunque hubo un crecimiento exponencial del Estado, por ejemplo, el INI, que se crea a principios de los años 40 y creó las empresas públicas, las grandes empresas públicas, pero a partir del 57 eso fue cambiando algo y el mercado fue quien regía la economía. La estructura constitucional del régimen son las 7 leyes fundamentales, porque hay una octava, que es la Ley para la Reforma Política de diciembre del 76, aunque se publicó en el BOE el 4 de enero del 77. La Ley para la Reforma Política lo que sirve es para desmontar las 7 leyes fundamentales. Pero las 7 leyes fundamentales, la primera fue el Fuero del Trabajo. Había una preocupación por los avances sociales que se habían dado en la República y se trataba de cubrir ese espacio social que había cubierto con buenos resultados, sin lugar a duda, la propia República. Y junto al Fuero del Trabajo se hicieron leyes como el Fuero Español, la Ley de Referéndum Nacional, la Ley de Principios Nacionales del Movimiento, la Ley Orgánica de Estado, etc. Pero me voy a fijar en la que me interesa en este momento, que es la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que es del año 47. Por primera vez tenemos una definición formal del régimen y llaman a España un reino, sin rey. Pero desde el año 47 ya somos un reino. El Consejo de Estado queda marginado, que era el gran órgano consultivo del Estado, y se creó el Consejo del Reino, que sustituyó de hecho al Consejo de Estado, un Consejo de Regencia, que era en caso de que falleciera o tuviera que sustituir en un momento determinado al jefe de Estado por enfermedad. El Consejo de Regencia funcionó entre el 20 de noviembre del año 75 y el 23 de noviembre del año 75 hasta la proclamación de Juan Carlos I como jefe del Estado. Nosotros no tenemos coronación, tenemos proclamación del jefe del Estado. En esa ley de sucesión a la jefatura del Estado, Franco se atribuye la facultad de nombrar el sucesor. Y por tanto, los monárquicos, don Juan en este momento trata de romper con Franco, pero poco después se produce la entrevista en el Yate Azor, en San Sebastián, en donde cede de nuevo ante Franco. Don Juan fue un personaje sin personalidad y sin capacidad de enfrentarse al dictador, y lo que se negoció entonces fue la venida a España de su hijo Juan Carlos I, el futuro Juan Carlos I, a educarse a España. Y ya simplemente menciono cuando se produce la sucesión. La sucesión se produce, el nombramiento del sucesor se produce en el año 69 a través de las Cortes, y aquí ya sé que no se ve muy bien, pero como tendrán esto estará en la red, lo pueden consultar. Es interesante dos cuestiones. Cuando Franco habla, dice que es un régimen que nada debe al pasado, la instauración de la monarquía, sino al acto decisivo y glorioso que fue el 18 de julio. Por tanto, no estamos hablando de una restauración monárquica, estamos hablando de una instauración monárquica. Es un régimen nuevo. No volvieron los Borbones, pero no como la restauración como en su momento pudo ser frente a Isabel II o Alfonso XII en el siglo XIX. Esto no era así. Y en segundo lugar, habla Juan Carlos. Y es muy interesante cuando habla Juan Carlos, fíjense, dice tres cosas muy interesantes. En medio de tanto sacrificio, de tanto sufrimiento, triste pero necesarios. La definición franquista de la guerra civil. No hay otra definición. Eso es perfecto. Nunca cambiará esa opinión, ni en las recientes memorias. Por tanto, la guerra civil fue necesaria, ese efecto taumatúrgico que decíamos en su momento. En segundo lugar, ¿cuáles son los valores del régimen? Y señala dos: la paz y los grandes progresos. La paz,
25 años de paz, ustedes recordarán la cantidad de actos que hubo, y luego el progreso, porque al no tener una legitimación nada más que por la victoria militar, se busca otra legitimación, que es por la eficacia, es decir, por el progreso económico, los grandes cambios. Esa legitimación se da el segundo franquismo, pero no el primer franquismo. Y en tercer lugar dice algo que es realmente falso, y es que las Cortes españolas representan a los españoles. Las Cortes nunca fueron elegidas, como ya les he dicho, sino eran un órgano de propaganda política. En cuanto a la política exterior, España tuvo lo que algún historiador llama, yo creo que acertadamente, un pecado original. Y el pecado original fue su apoyo al eje. De hecho, eso nos llevó a un aislamiento permanente. El aislamiento dura hasta la muerte de Franco, es decir, después de los fusilamientos del 27 de septiembre del 75, los últimos fusilamientos del franquismo, de nuevo se retiraron embajadores, hubo grandes manifestaciones en Europa, más de 1 millón de personas en París, o el asalto de la embajada en Lisboa. Esto que demostraban lo solitario que estaba Franco. Ese pecado original siempre estuvo muy presente. Por tanto, siempre fuimos un país aislado con respecto a los otros países del mundo. Evidentemente estuvimos más cerca de los fascistas durante la guerra, aunque el 1 de septiembre del año 39, cuando se produce la invasión de Polonia, se decreta la neutralidad estricta. Pero posteriormente se habla de no beligerancia. Cuando se envió a la División Azul se habla de beligerancia moral, y cuando Alemania comienza a perder, después del desembarco del norte de África y el desembarco en Italia, comienza a perder la guerra, esto vuelve a la neutralidad. ¿Por qué España no entró en guerra? Porque ni a Italia ni a Alemania le interesaba. España necesitaba ayuda, no podía prestar ayuda. Es decir, cuando se ve lo que pide España en su momento a Hitler en Hendaya, o a Italia, lo que está pidiendo es armamento porque no tiene, lo que está pidiendo es comida porque tiene un problema serio de alimentación en España, y Alemania e Italia no se podían dar el lujo de estar ayudando a España cuando tenía los campos de batalla absolutamente abiertos. Pero sí fue un aliado político, y eso es el costo que tuvimos. Es decir, él siempre deseó y siempre tuvo contactos con el eje Berlín, Roma, Tokio, que es el eje, podríamos decir, del mal de ese momento. Una vez acabara la guerra, se esperó que iba a haber un cambio. Yo creo que si me preguntasen ustedes, ¿hubo algún momento que hubo posibilidad de acabar con la dictadura? Sería acabar a la guerra, pero el gran enemigo nuestro fue Gran Bretaña. Curiosamente, siendo presidente de gobierno un laborista, Attlee, que llevó un programa económico bestial de nacionalizaciones y instauró el Servicio Nacional de Salud, que fue imitado por todo el mundo, Attlee no se atrevió, por la recomendación de Churchill lo dice en sus memorias, a España déjele tranquilo, no vayan a llegar los republicanos. ¿Por qué? Están pensando en otra cosa, están pensando en la Guerra Fría. El enemigo nuevo es el comunismo, y por tanto lo que hay que evitar es que España caiga en manos de los comunistas. No sé si ustedes han pensado en algún momento lo que supone, por qué se dio el desembarco en Normandía en el año 44. Hombre, había que meter las tropas en Europa para frenar. No. Mire usted, había que frenar al Ejército Rojo, porque si no, no llegaría solo a Berlín, que llegó, hubiera llegado a Calais. Y los aliados occidentales decidieron frenarlo en Alemania,
para evitar lo que luego pasó en las zonas ocupadas por el Ejército Rojo, que se convirtieron en países satélites de la Unión Soviética. La Guerra Fría está definida desde el año 42, es Churchill el primero que la define y habla ya del telón de acero en aquel momento. Las potencias occidentales, a través de la nota tripartita y la resolución 12 del 46, que es de Naciones Unidas, España no entró en las Naciones Unidas, decretaron la retirada de embajadores, se produjo la retirada de embajadores, excepto de algunos países como sudamericanos, el caso de Argentina, el Vaticano, Portugal. Portugal era una dictadura, como ustedes saben. Por tanto, el comienzo de la Guerra Fría salva a España de esa situación con el régimen Aviro y se produce un hecho curioso. Desde Estados Unidos se crea para frenar el comunismo la OTAN. El Pacto de Varsovia se creó después como respuesta a la creación de la OTAN y hubo un debate si se incluía a España o no. No es porque la OTAN solo admitiese a países democráticos, porque Portugal no era democrático y estaba dentro de la OTAN, sino se interesaba que se incluyese o no a España. Y se decidió que no. Curiosamente, Indalecio Prieto, desde México, importante dirigente socialista, dijo que sería conveniente que hubiéramos entrado a la OTAN, porque eso nos hubiera servido de control internacional. Pero se decidió no seguir una vía multilateral en relaciones internacionales, sino unilateral. Y fueron los acuerdos con Estados Unidos del año 53. Desde el año 53 estamos en los mecanismos de seguridad y defensa occidentales, pero a través de Estados Unidos, no a través de organismos multinacionales. La ayuda económica fue importante y la pérdida de soberanía, es decir, en algunos casos, tanto la base de Rota como de Torrejón, como de Morón, como la de Zaragoza, tenían soberanía plena de Estados Unidos. Esto de camaleónico que he dicho, el defensor en la España unida, de la España de siempre, sería soberanía, pero era lo que le permitía mantenerse en aquella situación. Y el año 46 fue un éxito, fue entrar a la ONU y tenemos dos visitas de un presidente. En el año 59 vino Eisenhower, hay unas fotos magníficas sobre el paseo por la Gran Vía, y en el año 62 no era el príncipe todavía, pero sería en su momento el príncipe, fue a visitar a Kennedy y Juan Carlos con su todavía no esposa, la futura reina Sofía, y en el 63 Nixon vino a España, que luego sería presidente de los Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos fueron muy estables. Algunas veces me preguntaban los alumnos, yo daba clase en la George Washington, me preguntaban los alumnos que por qué en España había tanto antiamericanismo y en otros países europeos no lo había. Es que en Italia los americanos salvaron el fascismo, en Alemania le salvaron el fascismo, en los Países Bajos también, pero en España no nos salvaron del fascismo, no perpetuaron el fascismo, la dictadura, como ustedes prefieran llamarlo, la dictadura franquista. Y el otro elemento importante en política exterior sería el tema de la Iglesia. La Iglesia era muy conservadora, la República fue un revés para la Iglesia, desde los primeros momentos se produce la quema de conventos en el mayo del año 31, poco después de haberse producido la proclamación de la República, y la declaración es muy inoportuna del nuncio que en su momento, el primero, perdonen, que era Pedro Segura, que fue expulsado de España. A partir de ahí, la Constitución del 31 hace una España laica, aunque Manuel Azaña trata de controlarlo con la expulsión de los jesuitas y no extendiéndolo al conjunto de las órdenes regulares, y ni, por supuesto, a las demás entidades religiosas, pero perdieron el monopolio de la educación, que era el control que tenían más importante sobre España. Una vez que se produce la guerra,
Hay que entender, para valorarlo conjuntamente, que la Iglesia sufrió mucho durante la guerra. 13 obispos fueron asesinados, más de 4.000 sacerdotes seculares, más de 2.300 de monjes y frailes, y más de 300 monjas. Es decir, el número está muy bien estudiado por parte de la Iglesia, hizo que la Iglesia sufriera mucho. Pero claro, la Iglesia también respondió calificando la guerra civil como cruzada, lo cual hacía que todos los países católicos se convirtieran enemigos del régimen legal, que era el régimen republicano. Fue reconocido en el año 38 el gobierno de Burgos y una vez que fue reconocido, el papel de la Iglesia fue muy importante. En el año 53, hemos dicho, la ayuda de Estados Unidos y el reconocimiento de Estados Unidos. En el año 53, el Concordato, donde la Iglesia tiene un papel central, sobre todo en los mecanismos de la educación y el control social. El control de la educación no solo era el control de la enseñanza primaria o secundaria, sino también el control de la universidad o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Esto cambió todo con el Vaticano. El Vaticano II es un giro a la propia Iglesia y ese giro se notó fundamentalmente cuando se nombró primero al cardenal Tarancón, la foto de arriba, que había sido obispo del año 45 de Solsona, en Lérida, es decir, es un obispo franquista, porque entonces existía que para el nombramiento de los obispos el gobierno daba 3 nombres al Vaticano y el Vaticano decidía, ¿no?, la presentación que hacía el gobierno. Ese es un privilegio que tenían los gobiernos españoles desde los reyes católicos, que no se renunciaron hasta la transición a lo mismo. Bien, pero para que se hagan una idea, en los informes que tenemos sobre la Iglesia, el 11% de los sacerdotes eran hostiles al régimen franquista, los seminarios se empezaron a vaciar, llegamos a tener los seminarios junto a Polonia más llenos de Europa en los años 50. Yo creo que tiene mucho que ver el hambre, ya que los seminarios permitían la educación y permitían, pues, a las familias numerosas una salida. Pero en los años 60 comienzan a vaciarse, también comienzan a aparecer los sacerdotes casados, es decir, una situación inédita. Y por eso se crea la cárcel de Zamora, que es una cárcel concordataria. En el año 68 llegó a tener más de 50 sacerdotes encarcelados, lo cual no dejaba de ser una anomalía que en un país católico por excelencia tuviera sacerdotes encarcelados. Y la segunda figura que aparece ahí es la figura de Antonio Añoveros. Es el obispo de Bilbao, que en el año 73 hace una homilía que es leída en las iglesias, 74, perdonen, donde habla de la identidad del pueblo vasco y de la lengua vasca que debe de ser utilizada. Para el gobierno es un bombazo y procede a expulsarle. Cuando el obispo está en Sondica, Tarancón avisa a Franco. En caso de expulsión es una ruptura del concordato y procederemos a su excomunión, porque rompía con las reglas establecidas en el concordato. Franco excomulgado ya era lo último que podíamos pensar. Franco de nuevo tomó medidas y Añoveros fue reintegrado en un nivel de baja presión. De hecho fue obispo de Bilbao hasta el año 80, es decir, tuvo una continuidad muy importante. Pero los conflictos con la Iglesia ya eran bastante permanentes. Hubo cultura política. Bueno, lo que hubo es una forma de educar a los españoles en valores no democráticos. Yo creo que en algunos tuvieron éxito, en otros bastante menos. Pero, por ejemplo, los valores democráticos, cuando aparece la transición, no los conocemos, o cuando se les pregunta a los españoles en el año 76 y en el 77 no saben a quién votar,
votaron a líderes, no votaron a partidos, entre otras cosas porque llevábamos 41 años sin elecciones y por tanto los partidos políticos eran inexistentes o estaban en la clandestinidad. Desmovilización, rechazo a los partidos políticos fueron lo que más había, es decir, esa idea de lo importante es que nos gobierne un líder, que es el que nos conduzca, aunque eso fue perdiendo apoyos. Esa apatía es, los regímenes fascistas o los regímenes totalitarios piden el apoyo de la población. Lo explica muy bien Mile Kundera en La insoportable levedad del ser, la República de Checoslovaquia, en el año 81, cuando antes de producirse los sucesos que desembocaron en la desintegración de Europa Oriental. Bien, pues en España lo mejor era que fuéramos apolíticos, que no habláramos de política, que fuéramos neutrales y no supiéramos nada de política. Y el respeto a la autoridad. La represión es un tema abierto, nunca vamos a saber el costo de la represión, fue muy importante. La dictadura se mantuvo, entre otras cosas, gracias a la represión, desde el año 39 hasta el año 75, es decir, acabó matando como había empezado. Las cifras son difíciles, hemos mejorado notablemente las cifras, por supuesto no hubo 1 millón de muertos, como decía Gironellas, sino lo que hubo fue un estado de guerra hasta el año 48, hubo leyes directamente guiadas a la represión y un control militar de la represión hasta el año 62. En el año 62 se estableció el Tribunal de Orden Público, el TOP, que era para delitos no terroristas, que estos siguieron siendo competencia militar, por ejemplo el proceso de Burgos del 70 contra ETA. Pero miren ustedes las cifras, en el año 40 tenemos más de 200.000 presos políticos, va bajando y en el 50 17.000 presos políticos sobre el conjunto, excluyendo al nivel de reclusos. Por tanto, la represión fue muy eficaz. En los años 40 además aparece el fenómeno maquis, los bandidos, como lo llamaban, el bandidaje, y realmente fue especialmente dura y sin control. Y desde el punto de vista, ya sé que es duro decirlo, de la dictadura eficaz. ¿Cuántos muertos? Se calcula que entre 380.000 como mínimo y 735.000. Estas son las cifras que mueve Morarillos, que tiene el libro de la brevísima Guerra Civil, que es un libro recomendable. El grueso de la represión fue al principio y luego fue una represión bastante más selectiva. He incluido algunos temas para que vean las cuestiones, cómo van avanzando en la investigación. Nunca sabremos toda la verdad, pero avanzaremos. Fosas. Ahora se está haciendo la campaña de Fosas 6000, calculan que hay unas 6.000 fosas. No es verdad, como se dijo en 2 ocasiones el actual presidente de gobierno, que éramos el país del mundo con más fosas. Por encima de todos está Camboya, que tiene más de 13.000 fosas en el régimen comunista de Pol Pot, pero hay países que tienen también más de 6.000 fosas. Birmania, Vietnam, Ceilán, Sri Lanka actualmente, e Irán. Es decir, que las fosas son un método habitual de hacer desaparecer a la gente. Los muros de los cementerios, las cunetas, fueron los lugares que se utilizaron. En Argentina la fosa mayor es el Río de la Plata, porque los tiraban del helicóptero a los desaparecidos, ¿no? ¿Dónde están las fosas mayores? Están en la provincia de León, en Arranza del Bierzo, más de 2.000 personas, en el cementerio de Patera en Valencia, más de 2.000 personas, y del Laro de los sublevados en Paracuellos, más de 4.000 personas. Y hay un segundo tema que he introducido porque por primera vez han aparecido algún libro interesante: los niños robados.
Las cifras que se calculan oscilan en torno a 30.000. Hay dos vías para los niños robados. Una vía eran las mujeres encarceladas que te dejaban a los niños solos, o las mujeres que murieron y los niños se quedaban solos. En este sentido, quien los protegía era Falange Española, Auxilio Social, y los daba en adopción, sin autorización, si las madres habían muerto, por supuesto, y muchas veces sin ningún tipo de comunicación. Pero luego apareció una forma más sofisticada de robo de niño que lo llevó a cabo el mundo católico a través de Acción Católica, que son en los hospitales. Normalmente eran a través del Patronato de Protección de la Mujer, que trataba de proteger, de comillas, entiéndanme, a las mujeres que estaban en situación desvalida o que podían caer en la prostitución o estaban en la pobreza, y no les comunicaban a los niños que habían nacido y se los daban a familias que pudieran mantenerlos sin comunicarlo de ello. Hay un libro de Borja de Riquer excelente sobre el tema, con varios autores, y una tesis doctoral de una antropóloga. Estamos ahí. Este es un tema que hay que seguir investigando, pero los niños robados conocemos muy bien el caso argentino. En Chile prácticamente no hubo. Los tribunales militares funcionaban con entre 12 y 15 minutos por caso, y se daba por supuesta la culpabilidad. Lo cuenta un hombre tan del régimen como era Julián María, que era un conservador enorme, y cuenta que a él le preguntaron sobre su pasado para hablar del presidente, para culparle de algo. Finalmente salió, si Julián María es un meapila, es un hombre, es un filósofo muy religioso y un hombre muy conservador. Para que se hagan una idea, la Bolsa de Madrid, que tampoco puede ser un foco de rojos, tuvo un cuarto de los operarios fueron depurados. Los maestros de Burgos, el 41%, Burgos no parece una provincia especialmente conflictiva, o la carrera diplomática, un 25%. Es decir, las depuraciones fueron muy numerosas. En el caso maestro, fueron sustituidos por personal de Falange. Lo cuenta muy bien La colmena de Camilo José Cela. En cuanto a la economía, prometo que a las 8 acabo. En cuanto a la economía, esto es muy grande. Tenemos dos etapas económicas claramente, una hasta el 49, son las políticas autárquicas. Se intentó que el país fuera autosuficiente y era imposible, no puede haber un país autosuficiente. Fíjense ustedes que España creció mucho durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, que fuimos neutrales. ¿Cómo se ve que la neutralidad fue falsa? Porque al no ser no beligerante, nunca tuvimos ayuda exterior ni compra de los países exteriores, que nos hubieran venido muy bien para salir de la situación. El proteccionismo fue enorme, se creó el INI y se apoyó sobre todo la industria. El campo quedó muy desprotegido, y el INI imita al IRI italiano, el Instituto de Construcción Industrial, y el INI, Instituto Nacional de Industria, y lo que se trataba era de empresas públicas. Cuando hablamos de la dictadura de Franco, estamos hablando de una dictadura estatalista. Cuando hablamos de la dictadura de Pinochet, estamos hablando de una dictadura neoliberal. Son cosas diferentes. Las dos son dictaduras, pero las políticas económicas fueron diferentes. Las aspiraciones autárquicas lo que llevaron fueron a fuertes desequilibrios. El funcionamiento del mercado negro, la cartilla de racionamiento, el hambre, la miseria. Este año acaba de aparecer este libro, el de Miguel Ángel del Arco, que es sobre las hambrunas españolas. Por primera vez tenemos datos importantes. Habla de 200.000 muertos por carencias nutricionales en los años 40. Por tanto, ya empezamos, como en otros temas, a tener una base más sólida para poder hablar de ello. Y a partir del 49, comienzo de los 50, comienza a haber cambios, aunque los grandes cambios se van a producir con el plan de estabilización.
España se transformó. España pasó de ser un país agrícola a ser un país industrial y posteriormente un país de servicio, muy rápido pasó a ser. Fíjense ustedes que pasamos a ser un país con un PIB muy pequeño a tener un PIB de en torno al 45% al 89% de la Comunidad Económica Europea. También pasamos a ser la 10ª potencia del mundo desde el punto de vista económico y subieron todos los indicadores económicos, macroeconómicos. La población activa pasó a ser mayoritariamente industrial y de servicios con mucha rapidez. Es cuando se producen las grandes migraciones del campo a la ciudad y la creación de los suburbios en las grandes ciudades, tanto en Barcelona como en Madrid, la UBA de Vallecas, por ejemplo. Esto pues sería un buen ejemplo de esos fenómenos que ocurrieron. Se ocurría porque había mucho trabajo. ¿Por qué había mucho trabajo? Porque se liberalizó la economía. Sin lugar a duda, Navarro Rubio fue un ministro ya tecnócrata, perteneciente al Opus Dei. Estuve en una tesis doctoral en Navarra no hace mucho sobre lo mismo y había consultado los papeles de Navarro Rubio y que están depositados en el archivo de Navarra. Y las medidas económicas fueron liberalizadoras absolutamente. Pues, ¿por qué? Porque el mercado era demasiado intervenido y había que evitar la intervención. Entonces España era un país atrayente para la inversión extranjera porque los beneficios que se obtenían eran rápidos y amplios, grandes. ¿Cuál es el modelo de acumulación? ¿En qué se basó el crecimiento? En 3 factores. 1, las inversiones extranjeras. Nunca hemos tenido tantas inversiones extranjeras. En segundo lugar, la llegada de las remesas de los emigrantes a Europa, 6 millones. Se fueron a trabajar a Europa. Eso posibilitó que el mercado de trabajo se aliviara, rompiera las tensiones que tenía, porque teníamos 6 millones menos. Cuando volvieron en los años de la crisis económica con la transición, producen una crisis económica, porque de nuevo tenemos un mercado de trabajo saturado. Y el turismo. El turismo pagaba el precio del petróleo. Es el momento en que se comienza, por ejemplo, a producir los cambios a favor de los hidrocarburos, del petróleo, y entonces nosotros no teníamos ese tipo de combustible y nos pagaba esa situación. Bien, todo ese avance que se produce en los años 60 y en los 70 hasta la crisis del 73 fueron avances sin grandes progresos de la productividad, por tanto cambios tecnológicos escasos, con un sistema fiscal, nunca se atrevieron a tocar el sistema fiscal, inexistente. España era un país sin IRPF, era un país con los impuestos muy bajos, con una fuerte evasión fiscal, entonces era como un Estado pequeño en este sentido, porque no tenía muchos ingresos. No tenemos la reforma fiscal hasta los pactos de la Moncloa, que es la gran reforma fiscal que tuvimos con Francisco Fernández Ordóñez, también en el 86, y en su momento con el ministro de Economía. Bien, pues esa situación cambió. Ese segundo franquismo desde el punto de vista económico fue muy importante y desde el punto de vista social también muy importante. El eje también de la reforma fiscal no solo es Francisco Fernández Ordóñez, sino es Fuentes Quintana. Sobre la mujer. Miren, estos son los elementos que he puesto la mujer porque creo que es de interés, las investigaciones que se hacen son cada día mejores. Estos son los elementos que distinguen a la Segunda República. Igualdad del matrimonio en el derecho privado, las mujeres tenían acceso a todas las profesiones, el adulterio no era considerado delito, igualdad de derecho, y desde el año 33 la mujer podía votar. Es decir, se estableció el sufragio universal de 2 sexos. No votaron en el año 31, sí en el año 33 en las elecciones de noviembre. Bueno, sin lugar a duda fueron avances considerables, ¿no? Hay una anécdota que la cuento, le preguntan a una monja en el año 73, ¿a quién viene a votar usted? Dice, a Lerroux. Dice, pero si Lerroux, dice, sí, a Lerroux, porque
tuve que escapar del convento porque me lo quemaban en el año 1909, en la Semana Trágica, pero ahora es la garantía. Esos cambios de la política son muy interesantes verlos porque se ve, por ejemplo, otro personaje igual, Melquiades Álvarez, exactamente igual. Pero eso fue un paso trascendental. Con la llegada de la dictadura hay dos modelos en conflicto. El modelo de Falange, Auxilio Social, y el modelo de la Iglesia Católica, Acción Católica. Son dos modelos en conflicto donde se habla del ángel del hogar o de la maternidad. Y como ven ustedes con la cita que pongo de Pilar Primo de Rivera, las mujeres nunca podían hacer nada porque los únicos que descubrían y hacían avanzar las ciencias eran los hombres y por tanto estaban marginados. La maternidad, los casos de familias numerosas eran muy abundante, por ejemplo, entre los militares. Yo soy el menor de 10 hermanos, ¿no? Eso era muy abundante en aquel momento. Y el perfil que tenían era la mujer el ámbito privado, el hombre el ámbito público, porque el hombre tenía facultades mentales, pasiones vehementes, superioridad física e intelectual, inteligencia y pensamiento, y la mujer era una anegada, humilde, carácter afectivo, sentimiento y sensibilidad. Cómo estaban divididos esos papeles, y se abolió la legislación republicana, aumentó la mayoría de edad a los 25 años y luego ya en los años 70 a los 21 años, la mujer siempre dependía del hombre. Si estaba en la familia, dependía del padre. Si estaba casada, dependía del marido. El marido ejercía la patria potestad, carecía de bienes, los perdía porque se formaban las sociedades gananciales donde las decisiones correspondían al marido. El usurocidio, que ya sabéis que es matar a la mujer, lo que significa, estaba permitido en caso de adulterio porque era una traición al hombre. Sí, nos hace gracia, pero es horrible lo que pasaba, ¿no? Y la licencia marital. Solicitar pasaporte no se podía, se necesitaba la firma del hombre, del marido o del padre, abrir una cuenta corriente, firmar una escritura pública, cosas que cambiaron con la transición y sobre todo con la Constitución, ¿no? Y el adulterio volvió a ser delito y el marido debe de proteger a la mujer y ésta debe de obedecer. Léanlo con rapidez. No se lo pienso leer. Es un texto de la sección femenina que se daba en bachillerato en el año 57, un texto oficial, y es lo que las obligaciones de la mujer en la alcoba, aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama. Es importante recordar tus obligaciones matrimoniales. Si tu marido te sugiere, entonces accederé humildemente, teniendo en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Un pequeño gemido por tu parte suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Sé obediente, no te quejes, y al final levántate por la mañana más temprano y prepárale un té, ¿no? Bueno, esto se recomendaba en aquel momento, y es que nos parece, pero estas son las cosas que se ha avanzado mucho, nos parece extraordinario. Pues esto era lo que contaba directamente los textos de la sección femenina. Finalmente, bueno, el cambio de la mujer se debe fundamentalmente al aperturismo internacional y al turismo. El turismo fue absolutamente clave. Porque no podíamos tener a la cantidad de mujeres que llegaban, tapadas como estaban con bañadores. El primer bikini que aparece en España es en el año 62, que es una actriz alemana, Elke Sorme, por supuesto extranjera. Primero se dice que es extranjera, luego ya las mujeres españolas se pusieron bikini, como era absolutamente normal. Las películas y el desarrollo de los bienes de consumo fue fundamental para la secularización de la sociedad y para los avances de la mujer. Les recomiendo 3 películas. Calle Mayor, que es de Bardem. Es horrible el tratamiento que tiene la mujer por una broma que le gastan.
En segundo lugar, ya los cambios se producen con el turismo, es el invento de Pedro Lazaga o Viva los novios de Berlanga. Pero hay muchas cosas en el cine. El cine del franquismo es excelente, porque si ustedes los ven tranquilamente, hacen una crítica social muchas veces que ya nos gustaría que lo hicieran ahora, ¿no? Pues el pisito, el cochecito, todas estas películas son, o La caza, son películas excepcionales, y respecto a la mujer se ve muy bien cómo la despreciaban en el llamado fenómeno del landismo. Alfredo Lamba era el actor que tuvo la película española más vista, que era la del vecino del quinto, no desearás al vecino del quinto, hasta Torrente. Es decir, estuvo casi 30 años siendo la película más vista, y es un tratamiento de la mujer como objeto en aquel momento. La oposición, digámoslo, y es verdad, fue incapaz de derrocar a la dictadura. Las causas, dos. Una, la represión, como hemos insistido, y yo creo que la segunda causa fue la división. El odio entre comunistas y socialistas fue permanente, acabaron fatal después de la guerra civil. El enfrentamiento es una correspondencia muy interesante entre Santiago Carrillo y Venceslao Carrillo sobre los comunistas y los socialistas. No se volvieron a unir, excepto en Cataluña, con la Asamblea de Cataluña en 1970, hasta la Platajunta en 1976, es decir, una vez muerto Franco. Y entonces esa lucha entre los partidos políticos de la oposición debilitó mucho a la oposición. Las querellas internas fueron enormes, ¿no? Entre el 79 y el 51, supervivencia. A partir del 51, una nueva generación. A partir del boicot de los tranvías de Barcelona, una nueva generación. Y el nacimiento de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras nace siendo católica. La OA, la JOB y Vanguardias Obreras fueron las grandes organizaciones, pero posteriormente lo controló el Partido Comunista de España, y la explosión es en el año 62, donde realmente hubo cambios. No hubo, la oposición estuvo muy ciega en ver que los cambios que se habían producido en España iban para largo, y todavía se retraía a la guerra civil, y eso fue muy perjudicial para la propia oposición. Al final hay una oposición armada que yo creo que no contribuyó a la lucha de masas para tratar de desestabilizar el régimen. El FRAP, Frente Revolucionario Antifascista Patriótico, dependiente del PCML, es decir, de la izquierda del Partido Comunista, y ETA, sobre todo ETA, se constituyó en un nacionalismo xenófobo, separatista, pero que hizo mucho daño en dos momentos determinados. Uno, el asesinato de Carrero Blanco, y dos, el atentado de Correos en el año 74, que produce la división de ETA en dos ramas, ETA político-militar y ETA militar. El exilio, les contaba hace poco que estuvimos hace 2 semanas, mi mujer y yo, en el 85 aniversario de la muestra de Azaña en Montauban, en Francia. Te llama la atención que los exiliados o los hijos de los exiliados que siguen viviendo en Francia salieron de España 500.000 de personas, pero volvieron muchas, y al final el exilio de 200.000 personas, más o menos. Francia, México, Moscú, Partido Comunista. Fueron las zonas del exilio fundamentalmente, y lo que llama la atención en el exilio español es su alta calidad científica. Es decir, se nos fueron gente muy importante. Esa idea que luego fue expuesta por algún autor historiador como Manuel Otuñón, cuando hablaba de una España de secano desde el punto de vista intelectual, ¿no? Porque claro, si ustedes ven una relación de las personas que se fueron, pues Alberti, León Felipe, Luis Cernura, Pablo Picasso, Luis Buñuel, Bergamín, etcétera, o don Claudio Sánchez Albornoz, es importante ver la pérdida que sufrieron. Y el movimiento obrero es la clave. Yo creo que fue el grupo de oposición más importante a través de Comisiones Obreras. Fíjense ustedes en este dato
y paso para que me hagan preguntas. ¿Por qué hago la curva del año 66? Porque es cuando tengo información. En España la palabra huelga estaba prohibida. Y entonces lo que la hemos podido reconstruir a través de los informes de negociación colectiva que se publicaban por el Ministerio de Trabajo desde el año 66. Por eso la curva empieza en el año 66. Hubo huelgas importantes. La última república es la del 47, la de la Ría de Bilbao, luego el boicot de los tranvías en el 51, luego hay huelgas en Asturias a finales de los años 50 y la del 62 pues es importante, la minera y la del metal en Asturias y en Cataluña fue importante, y aquí vemos cómo las huelgas fueron subiendo y los picos es cuando hay negociación colectiva tutelada. Ya no eran los reglamentos de trabajo impuestos desde el Ministerio, sino había negociación. Y ahí Comisiones tuvo una clave para la movilización enorme que llevó a cabo. Lo que se negociaban eran salarios. Los obreros no hacían huelgas normalmente para acabar con la dictadura, sino para mejorar su bienestar. Tener comedores escolares, tener autobuses en las empresas, tener comedores en las empresas, etc. Pero la vía reivindicativa fue la vía para la politización y fue muy bien utilizada para ello. Háganse ustedes a la idea de una cosa: España, sin tener las huelgas legalizadas, no se legalizaron hasta el año 77, fue el país con más huelgas por encima de Italia, de Gran Bretaña y de Francia entre 1963 y 1972. Estaba desbordado. El movimiento obrero fue clave en ese tipo de cosas. La seguridad social. Sí hubo seguridad social, pero no se le puede llamar seguridad social porque no funcionaba como las seguridades sociales del Sistema Nacional de Salud que habían impuesto el informe Beveridge en Inglaterra en los años 40. Hubo un sistema de prestaciones con muchísimos regímenes especiales y muy particular. La aportación del Estado era solo el 4,7%, mientras que las aportaciones mayores eran de los patronos y de los trabajadores. Eso no es el modelo europeo de seguridad social. Por tanto, es verdad que hubo aumento en el gasto social importante en los años de crecimiento. ¿Y qué estado tuvimos desde el punto de vista social? Nunca tuvimos estado del bienestar. Tuvimos otra cosa que se llama estado de asistencia social, que es leyes sociales, por ejemplo, el seguro de enfermedad, por ejemplo, los seguros de vejez. Es decir, existía protección social amplia, pero nunca existieron, porque no existió reforma fiscal, mecanismos de redistribución de la renta. Eso es lo que le da entidad al estado del bienestar. Cuando a través del sistema fiscal las rentas más bajas pagan menos que las rentas más altas. Ese mecanismo de redistribución es lo que define al estado del bienestar. Eso se da a partir de los pactos de la Moncloa y se desarrolló a lo largo de los años 80. Al final, ¿qué hubo? Crisis, pero no descomposición. El sucesor nombrado por Franco reinó hasta el 2014. Los dos primeros gobiernos, dos gobiernos elegidos en España fueron de un miembro del Movimiento Nacional, Adolfo Suárez, y luego Calvo Sotelo, que también había sido procurador en Cortes hasta el año 82. En las Cortes democráticas del año 77, 103 procuradores tuvieron asiento como diputados. No hay descomposición, lo que hay es crisis, y la crisis es sobre los diferentes movimientos del franquismo. Dentro del franquismo hubo aquellos que apoyaban el continuismo, Blas Piñar, aquellos que apoyaban reforma neofranquista, Fraga y AP, o aquellos que apoyaron la opción de centro, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo. Es decir, hubo diferente. Hubo derecha democrática, muy poca. Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Franco, o Gil Robles, que fue de derecha rupturista, y las derechas nacionalistas que habían apoyado a Franco
lo que hicieron es convertirse en derechas de oposición. Por eso en el País Vasco y en Cataluña triunfaron. El problema quien lo tuvo fue la derecha española, que no fue capaz de ganar unas elecciones hasta 1996. La actividad huelguística, como hemos visto, aumentó. En la crisis final del Sáhara, España fue declarada potencia administradora y en este gobierno hemos visto cómo ha negado esa posibilidad y ha dado una autonomía a Marruecos, que no le correspondería. Según los acuerdos de Madrid del año 75 y enero del año 76, se ha abandonado al pueblo saharaui en esa situación y se produce la muerte de Franco. Y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Una conferencia espectacular. Ahora pasamos a la parte de debate. Quien quiera preguntar, pues que levante la mano. Muchas gracias por la conferencia. Una matización respecto a la represión. Usted ha tenido en cuenta la represión a partir de terminar la guerra civil. Entonces, para matizar un poco mejor la represión, vamos a ver, ¿me escucha ahora? Perdón. Entonces, para definir mejor cómo fue la represión del franquismo, habría que ver las muertes que se produjeron en lugares en los que no hubo guerra civil en España, en la práctica, como por ejemplo en Galicia, como por ejemplo en otras zonas de España. En Galicia no hubo guerra civil, en la práctica tomaron el poder del primer momento los militares y se fusilaron o asesinaron a 5.500 personas nombre a nombre. Incluso un familiar de mi padre todavía no ha aparecido en esa lista. En Burgos, en Navarra, ocurrió exactamente lo mismo. Eso sí que fue un auténtico, no digamos como genocidio, pero algo parecido en las zonas en las que no hubo absolutamente guerra y oposición. Luego otro matiz en cuanto a la división, auténtica división entre los partidos progresistas o de izquierdas en España fue real, pero hay que tener en cuenta que el Partido Socialista prácticamente no existió a partir de los años 40 y tantos y no pudo haber división porque solamente había núcleos que no actuaban en política, pues en el País Vasco, en Madrid y en Sevilla incluso. Era solamente eso que le parece a usted. Contesto rápidamente. Tiene razón que no solo es Galicia, Canarias, por ejemplo, o el Levante, que es, al final, es decir, la inicio de la ofensiva del Levante fue ya caída Barcelona y prácticamente fue un paseo militar. Hemos hablado de Paterna, pues la cantidad de muertos que hubo en el cementerio actualmente, la fosa de Paterna. Sí, la represión fue generalizada. La cuenta bien Fernando Fernangómez en sus memorias. Él estaba en Madrid y contaba un poco pues, los óleos personales, cómo salieron, entonces las acusaciones falsas eran motivo de represión. Y entonces, hablar de genocidio, hombre, que hable Preston, que lo que tiene que hacer es vender el libro, lo entiendo.
pero genocidio no está reconocido. Primero, en los años 40 el concepto genocidio no existió, el concepto genocidio se utiliza por primera vez en Nuremberg y en una situación anómala, que es que se utiliza un concepto que no existe con los delitos y se aplica a delitos que no existían en el concepto, igual que el concepto de delitos de lesa humanidad, que sería el otro concepto que se utilizó en Nuremberg. Yo creo que lo que hay que decir es que la represión fue muy dura, pues irla documentando en la medida que podemos, o que van los historiadores documentándola mucho mejor que antes. Pero las venganzas personales, las mujeres rapadas, con miel en la cabeza, fueron habituales. Los fusilamientos también fueron habituales. Y bueno, realmente esa situación fue horrible. Hay una imagen que me gusta contarles a ustedes. Las cárceles de varones estaban llenas de gente y llenas de mujeres en las puestas para llevarles sábanas, comida. Las cárceles de mujeres estaban solas, nadie iba. Es decir, hay una distinción entre una situación y otra en la propia represión. El Partido Socialista fue quien más sufrió la represión en los años 40. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista era un partido abierto. En cambio, el Partido Comunista no tanto, era un partido mucho más pequeño, porque era un partido cerrado siguiendo las instrucciones de la Tercera Internacional, que creaba una red paralela al Partido Comunista. En los años 50 el Partido Socialista estaba desarticulado, absolutamente desarticulado. De hecho, piden, por ejemplo, en el caso de la UGT, que la dirección salga de España porque había caído 3 veces seguida la dirección en el interior, y por eso la dirección salió de España. Y el secretario general, que era Rodolfo Llopis, vivía en Albi, en Francia, y estaba muy alejado de lo que pasaba en España. En ese momento hay un libro que escriben los hermanos Cobos. Ahora cuando estuvimos en Montauban, la hija Carmen Cobos, Martínez Cobos, se me acercó y me estuvo explicando la muerte de su padre. Esto era emocionante, y en ese libro habla de la intrahistoria del PSOE en los años 50-60. Es un PSOE de travesía en el desierto. En Madrid eran 4. Luis Gómez Llorente, los hermanos Solana, Miguel Boyer y poco más. Algo más en Bilbao y en Asturias, que eran donde habían tenido siempre. En Cataluña muy poco, porque los socialistas nunca tuvieron mucho peso. En Cataluña habían sido los anarquistas. Y a partir de los años 70 la represión en el PSOE bajó muchísimo. A Felipe González directamente no se le detenía, y la policía sabía dónde estaba y lo tenía controlado. En los años 50 quien toma el relevo es el Partido Comunista de España, que está muchísimo mejor preparado y fue el gran partido de la oposición en aquellos momentos, los 50, los 60, gracias a comisiones obreras y a su infiltración en las asociaciones de vecinos, en los lugares legales que hubo. El movimiento vecinal fue importante, el movimiento democrático de mujeres fue importante, el movimiento universitario también fue importante. Es decir, el Partido Comunista sí tuvo un desarrollo clave. Era el gran partido y el más difícil de reprimir, mientras que los pequeños partidos de izquierda caían con facilidad. El Partido Comunista, el aparato nunca cayó, el aparato en sí nunca cayó, y las detenciones eran de personajes secundarios, excepto Marcelino Camacho, Simón Sánchez Montero, que era el delegado del Interior. Pero fíjense ustedes, dijimos lo de la cultura. No tenemos una cultura del exilio, eso el franquismo lo consiguió, y no tenemos una cultura favorable al Partido Comunista. El Partido Comunista tuvo unos resultados nefastos en el año 77, y en cambio el Partido Socialista tuvo una explosión en los resultados. Y eso sí tiene que ver con la cultura que se nos fue aplicando directamente. Esa distinción es importante. Que hubo. Y luego en movimientos
no directamente. El Felipe fue importante, un movimiento de la extrema izquierda y pequeñas organizaciones de extrema izquierda. En Madrid poco, en Andalucía sí, el Partido del Trabajo en España, que era una escisión del Partido Comunista, la ORT, que eran católicos que se convirtieron en marxistas. Estuvo aquí el camarada Inchausti con Sisinio, ¿no? Que fue el secretario general, pero eran partidos muy pequeños, prácticamente hacían poco o podían hacer poco frente a lo que existía, ¿no? Bien, muchas gracias. Has dado un repaso muy completo de distintos aspectos del tiempo del Franco, pero hay algo que no has tocado y que se ha tocado muy poco, y es el expolio que hicieron los vencedores de las riquezas, de las propiedades de muchos de los vencidos. Desde aspectos mínimamente pequeños que no aparecerán en la historia, pues por ejemplo a mi padre, pues el que lindaba al lado le dijo, dice, esta parcela es mía, y no era suya, era de mi padre, pero tuvo que aguantarse 12 o 15 años hasta que pasó por allí un ingeniero agrícola, un ingeniero agrónomo que hacía una concentración parcelaria y pudo reclamarla. Digo que detalles de este tipo no aparecerán en la historia, pero otros, el origen de algunas fortunas viene de ahí. Por ejemplo, creo entender que una nieta de Negrín tiene abierto una reclamación sobre muchas propiedades que le quitaron a la familia Negrín en Las Palmas. Por lo visto era una familia rica, ¿no? Digo que hay estas cosas que se conocen más, pero claro, el miedo y los abusos en la España profunda produjeron estas situaciones también, ¿no? Yo hice la tesis doctoral que está publicada sobre el trabajo industrial en España de entre 1874 y 1936. Y luego, por haber hecho historia laboral, que fue una novedad, escribí sobre el franquismo y está publicado sobre el franquismo. Es muy interesante lo de las empresas. Las empresas estaban regidas por los llamados reglamentos de trabajo. Los reglamentos de trabajo los imponía directamente el Ministerio o la Organización Sindical Española, o el Sindicato Vertical, donde convivían obreros y patronos, uno la base económica, la sección económica y otra la sección social. Era un sindicato que sustituía las reivindicaciones y era un sindicato controlado por el Estado directamente, domesticado por el Estado, porque no había libertad sindical, los sindicatos estaban ilegalizados y reprimidos. Es muy interesante los reglamentos de trabajo porque se regulaba hasta la mínima opción. Las fábricas y las opciones eran muy pequeñas de los empresarios porque estaban muy controlados. Eso se llamaban mercados rígidos o mercados no flexibles. Eso cambió a partir del año 58, que la liberalización económica estableció lo que se llama negociación colectiva tutelada, donde las secciones sindicales del sindicato vertical y la sección sindical y la sección patronal del sindicato vertical se reunían. Camacho lo cuenta muy bien en Perkin, que estaba él trabajando, porque la patronal era Ruiz Jiménez, y Camacho le leía, Camacho es un hombre insistente, le leía las encíclicas del Papa para decirle que, oiga, que están violando ustedes los derechos a los trabajadores, y el Ruiz Jiménez se la tenía que tragar porque era un hombre sobre todo muy católico, ¿no? Pero bueno, en esa situación sí ya hubo cambios hacia mercados más abiertos y las regulaciones comenzaron a ser más abiertas. Pero cuando el Ministerio no quería o no aceptaba esa negociación, directamente no aprobaba el convenio colectivo. Por eso lo llamamos negociación colectiva tutelada. Pero la reglamentación fue muy, muy grande. En cuanto al tema de propiedades, en España se produce en los años 40 una auténtica transformación en los propietarios. Muchas tierras fueron abandonadas por sus propietarios que habían caído en la zona republicana y fueron tomadas por lo que se llamaba el peligro rojo.
Esas tierras muchas veces no fueron devueltas a sus legítimos propietarios, incluso en algunos casos siendo de estirpe de nobleza. Por ejemplo, Romanones perdió numerosas tierras en la provincia de Sevilla y quienes se lo quedaron fueron los administradores. Esos administradores finalmente se constituyen como personal político franquista, porque han llegado al enriquecimiento gracias al franquismo, de una posición subsidiaria a una posición absolutamente central. Esos nuevos ricos son, cuando se habla de apoyos al franquismo, pues ahí tenemos un sector que lo apoyó porque se hizo propietario. El campo dejó de ser un problema. ¿Por qué? Mientras que la República es un auténtico problema y la decisión que se toma en la reforma agraria del 32 es una decisión de una reforma agraria que lo que debe de centrarse es en la propiedad de la tierra, en cambiar la propiedad de la tierra, nunca se produjo. Eso no hubo tiempo de que se produjera. En el campo lo que se produce en los años 40, 50 son los fenómenos de concentración agraria y los fenómenos de la Revolución Verde. Y eso hizo que no tuviéramos ya problemas en el campo. El campo se vació también porque los salarios eran muy bajos, los padres mandaban a sus hijos a Villaverde, a Getafe, para que trabajaran en la industria. Los hijos ya saben leer, los padres todavía no sabían leer. Eso es un cambio muy profundo, pero dejó de ser un problema. Bajó notablemente la población agraria a niveles que nunca habíamos tenido tan poca población agraria, y con el tiempo mejoró el nivel de vida del campo gracias al vaciamiento del campo, y se ha producido un efecto contrario. En los años de la transición se produjo un efecto contrario. Pero vemos como algunos problemas se resolvieron, existieron, como el que señala la propiedad, esa España olvidada. Es que esos estudios solo se pueden hacer por provincias, porque son... y quien los hace muy bien, saben ustedes quiénes son, los profesores de instituto, que hacen sus tesis doctorales sobre la provincia en que están, y son los que conocen a la gente del pueblo y saben las propiedades que ha habido, eso, y la represión también provincial. Por ejemplo, sobre la provincia de Córdoba tenemos excelentes estudios también hubo cambios importantes en la administración de la tierra y en los temas de represión, por ejemplo, en la zona de Peñarroya, Pueblo Nuevo, que había sido una zona minera muy sobresaliente, ¿no? Entonces, sí, esos fenómenos sí se produjeron, pero fueron cambios que al final favorecieron, en cierta manera, los cambios estructurales de los años 60 y favorecieron a ciertos apoyos al franquismo. Sí, primero, muchas gracias por su conferencia. A ver, yo tengo una primera duda, y es que parece que Franco, cuando le ha presentado como una persona con poco poder, con poco carisma. Sin embargo, de todos los generales que organizan la rebelión contra la República, por unas razones o por otras, le dejan solo o se queda solo. Más bien lo segundo. Después, él nos le ha presentado, y yo creo que estoy muy de acuerdo, es una persona sin ideología, se va adaptando para mantener su poder y su situación según va pasando el tiempo, según viene Estados Unidos o no viene Estados Unidos, él se va adaptando para llegar al final, que lo que quiere es perpetuarse. Y una cosa que me llamó la atención, la República, los gobernantes de la República probablemente a nivel internacional fracasaron estrepitosamente, por eso no hubo nada de apoyo exterior para la República. Probablemente se equivocaron también mucho en el tratamiento de la Iglesia. La Iglesia, tal y como nos lo ha contado en un primer momento, apoya a los sublevados y lo llama de cruzada, y sin embargo en la última etapa de Franco es precisamente la Iglesia, amparada por el Vaticano II, quien organiza la mayor oposición social a la dictadura. Muchas gracias. Gracias. Franco no fue el primero de su promoción.
Franco es un militar mediocre, tal como describe el libro de este año publicado, Franco Militar, de Roberto Muñoz Bolaños, que lo que estudia es su hoja de servicios. Franco no se suma a la sublevación hasta julio del año 36. Franco no participó en la conspiración. La conspiración la hacían los viejos generales y la hacía Sanjurjo, que estaba exiliado en Lisboa. Y el gran director, así se le llamaba, es el general Mola, Emilio Mola, que estaba en Navarra. El general Mola es un general de brigada, no es un general de división como era Franco. Ustedes saben que las estructuras militares son muy jerarquizadas, ¿no? Esto Franco se suma fundamentalmente tras el asesinato de Calvo Sotelo. Y eso es lo que le hace inclinarse a la sublevación. A mí me recuerda, lo recordarán ustedes cuando hablábamos de Chile, que le pasa lo mismo al general Pinochet, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y se sumó al golpe del 11 de septiembre en los últimos momentos, pero estaba organizado por la Armada y el almirante Merino mucho antes que ya era Franco. Franco, lo que es, a partir de ese momento, es un hombre muy habilidoso. Eso hay que reconocérselo. Él estaba en Canarias cuando se produce la sublevación, rápidamente se fue al norte de África, donde tenía un nombre porque había luchado en la guerra de Marruecos y tenía un nombre prestigioso entre los africanistas, entre los generales africanistas, y logra con la ayuda internacional transportar las tropas en el estrecho a Cádiz y que entren en Sevilla, y luego ya sube directamente por Extremadura. Y ahí aparece el factor internacional. El factor internacional tiene una clave en la guerra que es clave. Desde los primeros momentos, gracias por ejemplo, entre otros, a Cambó, que nacionalista catalán, Franco tuvo la ayuda de Alemania y la ayuda de Italia, fundamental. Y esa ayuda no desapareció durante toda la guerra. ¿Qué tuvieron la República? Estaba León Blum en Francia. No les ayudaron porque Gran Bretaña estableció el Comité de No Intervención. Esto lo arreglan los españoles. Y que el Comité de No Intervención supuso que las potencias occidentales democráticas no apoyaron a la República. ¿Y a quién apoyaba la República finalmente? La Unión Soviética. Pero la Unión Soviética tenía un material militar no adecuado y tenía que pasar todas las fronteras de Europa para llegar al armamento. Mucho armamento quedó en Francia, porque no tuvieron capacidad de pasarlo. Depender de la Unión Soviética tuvo un costo enorme, porque era una malísima imagen de la propia República frente a los países occidentales. El otro país que siempre apoyó a la República fue México, pero México no tenía potencial económico para apoyar a España en aquellos momentos, a la España republicana en aquellos momentos. Por tanto, el factor internacional hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la responsabilidad de las potencias occidentales por el Comité de No Intervención es una responsabilidad seria y que la debemos de mantener. En cuanto a la Iglesia, hombre, la Iglesia, ¿por qué vive tanto? ¿Por qué ha sobrevivido? Porque ha cambiado ideas. Hay que cambiar ideas. Entonces, de los que se mantienen siempre presionando los mismos caen en la marginalidad. La Iglesia se ha transformado mucho y la Iglesia empezó siendo muy beligerante en la República, activa, y tiene sus razones también en la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo, pero a partir de Vaticano II es que no tiene más remedio que cambiar. Cambian al nuncio, y el nuncio es el auténtico protagonista de los cambios que se tienen que hacer. Crean la comisión pastoral de la Iglesia, donde el arzobispo de Toledo ya no era el nuncio, sino se nombra en Madrid. Y una vez que muere el arzobispo de Madrid, que era, ahora no me acuerdo esto, pero y nombran a Tarancón,
Mocillo, el cardenal Mocillo, y nombran a Tarancón. Y Tarancón es un hombre que ha estado en Vaticano y que no es que tengamos protagonismo en el Vaticano los españoles, pero ellos obedecen al Papa y el Papa crea una iglesia mucho más abierta y el Papa quiere una España mucho más abierta y la iglesia se va adaptando. Hay la conferencia episcopal en donde se vota un documento sobre los apoyos de la guerra civil, ganan aquellos que dicen que se equivocó apoyando y denominándolo a Cruzada, que es la idea de Playa de Niel en su momento, pero no obtienen lo suficiente voto para ser un documento oficial de la propia Iglesia, pero ya se marcaba esos cambios. La Iglesia se fue adaptando. La Iglesia hizo la transición antes que los españoles hiciéramos la transición. Por eso tuvo una ventaja y aprendió algo, que no podía meterse en la política porque eso tenía un coste enorme. Por eso la ilusión de los democristianos era que le contaran, como había contado la democracia cristiana en Italia, el apoyo de la Iglesia para hacer frente al PC, al Partido Comunista. Aquí no lo tuvieron y se quejaron eternamente de que la Iglesia se negó a darle el apoyo. Y eso hizo que los partidos democristianos obtuvieran un resultado malísimo y tan solo existieron democristianos dentro de la UCD, que era una coalición de liberales, democristianos, socialdemócratas y gente del movimiento. Esa es la situación. La Iglesia se tiene que ir adaptando y se adapta, pero tratar de olvidar su pasado. Y cambiar como Franco también cambiaba, es decir, Franco cambió porque si no, no hubiera subsistido, seguramente porque su alianza con el Eje era imposible una vez que el Eje había desaparecido, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la charla, ha sido muy interesante. Un tema que nos interesa y en segundo lugar cualquiera que haya oído su conferencia, que me ha encantado, diría, deduciendo de sus palabras, que en este país, que en España, solamente ha existido y existe un sindicato, que es Comisiones Obreras. Permítame decirle que a través de nuestra historia en este país han existido y existen dos organizaciones principales, que son Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Se lo dice alguien que pertenece a uno de los sindicatos desde 1972. Como periodista y como sindicalista me ha tocado bregar en los acuerdos que se han firmado a través de cuando se ha recuperado la democracia, en los que han participado un tal Nicolás Redondo, que le sonará a usted, Marcelino Camacho, Carlos Solchaga, Carlos Ferrer Salat y los equipos que estábamos trabajando con ellos. Por eso se firmaron el Acuerdo Nacional de Empleo, el Acuerdo Marco Interconfederal y otros acuerdos. Siempre los han firmado los dos sindicatos principales, Comisiones Obreras y UGT y Comisiones Obreras. Ya le digo que han sido muchos años de bregar en la profesión, porque me ha tocado así, y así lo he hecho a lo largo de los últimos 30 o 40 años aproximadamente. Ya le digo que estoy desde que éramos clandestinos en el año 1972. Yo ya pertenecía a UGT en aquellos años y era un delito pagado con cárcel, porque hasta 1977 no se legalizan los sindicatos. Y en otro orden de cosas ha hablado usted también de los resultados de las primeras elecciones en los que el Partido Comunista obtuvo unos resultados pésimos. Eso podía ser debido, entre otras cosas, en que según los estudios de Adolfo Suárez y su equipo, cuando legalizan el Partido Comunista, se pensaba que en España iba a pasar lo mismo que en Italia, es decir, habría un partido similar a la democracia cristiana, que ganaría 150 escaños, 200, en fin, y habría otro partido, el Partido Comunista, que tendría sus 100 escaños y demás. ¿Cuál sorpresa en 1977 cuando el Partido Comunista saca 15 diputados y el Partido Socialista saca 20. Le fallaron. Yo creo que le fallaron los cálculos
no solamente a Adolfo Suárez, sino a su equipo. No obstante, vuelvo a repetir que muchas gracias por sus palabras. Sí. Le voy a decir una cosa. Esta es la pregunta que me hubiera gustado siempre que me hicieran. ¿Usted sabe quién escribió las memorias de Nicolás Rerón? No. Yo. ¿Que quién las escribió? Yo. ¿Las escribió usted? ¡Qué maravilla! Es que yo conozco también un tal Rodolfo Serrano. Sí, Padre de que ha muerto hace y poco. ¿Ha muerto Rodolfo Serrano? Sí. No lo sabía. Y otro periodista catalán, que no me acuerdo cómo es, que se llamaba, y esos también escribieron, y yo he estado muchos años en el equipo de Nicolás. Sí. Pues yo tuve la oportunidad de entrevistarme muchas mañanas con Nicolás Redondo, la Fundación Julián Besteiro, y construimos las memorias. Las memorias no las escriben normalmente los que dicen que las escriben pues historiadores, personas acostumbradas a escribir. No es fácil escribir unas memorias y esto. Bueno, no he hablado de la UGT porque ¿cuántos militantes tenía la UGT? Cuando fue autorizado el 30 Congreso en abril del año 76, no llegaba a los 4.000, tenía 3.000 y pico. Por tanto, es verdad que sufrió la represión durante todo el periodo. Como dije, tuvo una caída, las 3 caídas también en la dirección de la UGT. La única huelga en que se recuerda a la UGT que fue cabeza fue la de bandas en Vizcaya, pero las huelgas más importantes durante el franquismo son lideradas básicamente con comisiones y la creación de otro sindicato socialista, que fue la USO, que fue el único sindicato que se creó en esa época, porque Comisiones no era un sindicato, era un movimiento que se convirtió en sindicato posteriormente. La historia de la UGT en aquellos momentos es una historia de derrota. Están prácticamente derrotados, son muy pocos los militantes. Decidieron no participar en las elecciones sindicales, lo que le costó mucha representación, aunque tuvieron algunos enlaces en las elecciones del 75. Está documentado, está escrito. Lea un libro que se llama Combates por la Libertad, que lo dirijo yo y cuento estas cosas sobre la UGT, y fue legalizado, y el Congreso fue gracias a Martín Villa, que entonces era ministro de Gobernación, que decidió precisamente permitir el Congreso en Madrid para evitar que Comisiones se hiciera, como en Portugal, el control del ente sindical, el monopolio sindical. De hecho, la Asamblea de Barcelona de Comisiones en junio fue ilegalizada y detenidos sus miembros. Es decir, todavía en el 76 Comisiones sufría la represión y UGT vivía una situación de calma chicha en donde estaba privilegiada. Lo que usted ya me cuenta es la historia posterior. La historia posterior, y yo creo que aquí Nicolás y Antón Saracíbar, que era el secretario de organización que vivía en el mundo católico, hicieron una construcción excepcional, que fue, tras la pérdida de las elecciones sindicales del 78, abrumadoramente, y la del 80 también abrumadoramente, ganaron la del 82, entonces eran 2 años las elecciones sindicales, decidieron alejarse de Comisiones. ¿Por qué se los comía? Comisiones se los comía. Y esa decisión les llevó a firmar el ABI, el Acuerdo Básico Interconfederal, el Estatuto de los Trabajadores, el AMI, etcétera, es decir, los pactos sociales. Esa yo creo que fue un acierto por parte de Nicolás y Antón Saracíbar. Pero la UGT no gana las primeras elecciones sindicales hasta el año 82, y en el 86 la vuelve a ganar, pero con problemas porque pierde las grandes empresas, ¿no? Entonces, la historia de la UGT sí la conozco, evidentemente todo, si usted está del año 72, tiene una historia dura, difícil, como cualquier persona que estaba en organizaciones clandestinas en aquel momento. Y el tema del PCE. Es verdad, ¿quién pensaba en Italia? En Italia lo que pensaban eran los demócratas cristianos y los comunistas. Era el que iba a suceder. Pues se equivocaron. Y me refiero tanto a Ruy Jiménez como a Nicolás Sartorius.
que entonces era el cabeza de los comunistas y había escrito, a partir del libro de Santiago Carrillo sobre el eurocomunismo, había escrito sobre los medios democráticos para llegar al gobierno, como Berlinguer había establecido en Italia. Ellos pensaban eso porque ese modelo les interesaba, pero eso fracasó. No las proyecciones electorales que tenían, las proyecciones electorales que tenían el gobierno Suárez, las tiene publicadas Landerino Lavilla y ya daban al PCE una situación negativa. Yo creo, por eso he dicho, la cultura anticomunista sí cuajó en España. Y hay una entrevista que está publicada en el libro de la época socialista, que lo dirigí yo, sobre, que es un artículo de Antoni Segura, catedrático de Barcelona, sobre el PSOE antes de las elecciones. Hay una entrevista en enero del 77 que se le hacen a Felipe González, el Partido Laborista británico, y Felipe González casi clava las cifras. A mí me sorprendió cuando la leí, porque yo no me lo creía. Yo creía que el Partido Comunista iba a sacar mejor resultado que el que sacó finalmente. Por tanto, hubo mucha especulación, pero la imagen de los comunistas era muy negativa en el conjunto de la población, no en los sectores antifranquistas, que los comunistas tenían unas ventajas enormes porque se habían sacrificado y habían luchado bravamente, ¿no? Pero esa situación yo creo que fueron más deseo que otro tipo de cosa. Y la democracia cristiana igual. Pero ¿quién votaba a Ruiz Jiménez? Yo me acuerdo, mi madre era muy católica y para que no ganara UCD, sus hijos les recomendamos que votase a Ruiz Jiménez. Y a la mañana siguiente a las elecciones se me acercó y me dijo: los míos no han tenido muy buen resultado. No sacó ni un diputado. Bueno, pues realmente los demócratas cristianos que había fueron colaboracionistas y estaban en UCD, no en partido de esto. Le pasó lo mismo a Gil Robles, exactamente lo mismo a Gil Robles. Muchas gracias. Isabel le va a dar un diploma a Álvaro en agradecimiento. Gracias. Recordar que el jueves que viene la conferencia va a ser